Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores. En este tutorial veremos la polarización de semiconductores en general. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. 1. Teorías acerca del sentido de la corriente eléctrica. Para que no te confundas, por ahora te diremos que los términos tensión, voltaje, fuerza electromotriz y diferencia de potencial significan lo mismo, pero el término voltaje es el más usado en los textos de electricidad y electrónica. Si quieres saber más, esto lo mencionamos en la lección 2 de electrónica analógica básica. Recuerda que voltaje más positivo es lo mismo que mayor voltaje en volts, mayor potencial. Voltaje positivo. Voltaje menos positivo es lo mismo que menor voltaje en volts, menor potencial. Voltaje negativo. Antes de la teoría electrónica de la materia, la gente ya utilizaba la electricidad para hacer funcionar equipo eléctrico, tal como motores, la iluminación, etc. Aunque nadie sabía exactamente cómo funcionaba la electricidad, esta se aplicaba en la vida diaria. 1.1. Flujo de corriente convencional. Algunos científicos como Benjamin Franklin creían que había un fluido eléctrico que se movía de positivo a negativo dentro de los conductores. A esta teoría del flujo de corriente de positivo a negativo se le llamó flujo de corriente convencional. Fíjate cómo en el flujo de corriente convencional la corriente va de positivo a negativo. (1.2) Flujo de corriente electrónica. En la actualidad, ya se sabe de acuerdo a la teoría electrónica que el flujo de corriente, flujo de electrones, va siempre de la carga negativa hacia la carga positiva. Por lo tanto, si conectamos un conductor entre las terminales de una batería, la corriente fluirá de la terminal negativa a la terminal positiva. Al flujo de corriente de negativo a positivo se le llama flujo de corriente electrónica. Fíjate cómo en el flujo de corriente electrónica la corriente va de negativo a positivo. Es importante que sepas que el flujo de corriente convencional se usa todavía cuando se trabaja con equipo eléctrico y electrónico y en la mayoría de los textos de electricidad y electrónica, así que trata de aprender los dos sentidos del flujo de corriente. 2. Signos más y menos en la polarización. Muchos de los dispositivos electrónicos, principalmente los semiconductores, LEDs, diodos rectificadores, transistores, etc., tienen una parte positiva, más, y una negativa, menos, como vemos a continuación. Un transistor se puede considerar como la unión de dos diodos, donde la base es en un NPN, el ánodo, y el emisor y colector son el cátodo. Pero, a menudo, a las resistencias, bobinas, etc., muchos estudiantes piensan que no tiene polaridad. ¿Es así? Bueno, en una forma breve, te diremos que una resistencia no tiene polaridad por sí misma. Sin embargo, adquiere una polaridad al estar conectada a un circuito tal como
Observa cómo las resistencias adquieren polaridad cuando están conectadas en un circuito cerrado. Los signos más y menos a los lados de los puntos W, X, Y y Z indican que el punto X es negativo con respecto a W de la resistencia R1. Pero positivo más con respecto a Y de la resistencia R2. Es como decir que la superficie de una mesa está más alta que el piso y al mismo tiempo más baja que el techo. De acuerdo a la teoría del flujo de corriente convencional, la corriente va de positivo a negativo. Por lo tanto, la corriente fluirá del voltaje más positivo, punto W, al menos positivo, punto X, de la resistencia R1. Y del voltaje más positivo, punto X, al menos positivo, punto Y, de la resistencia R2, etc. Bueno, ahora vamos a ponerle valores para que lo entiendas un poco mejor. Si R1 igual a R2 igual a R3 igual a 3.3K, entonces las caídas de voltaje en cada resistencia serán BR1 igual a BR2 igual a BR3 igual a 4 volts, como se muestra. Fíjate que la medición de las caídas de tensión se hace entre los dos extremos de cada resistencia o entre puntos más positivo más y punto menos positivo menos de estas. Caída de tensión BR1 igual a 4 volts. Caída de tensión BR2 igual a 4 volts. Caída de tensión BR3 igual a 4 volts. Esto es importante. Si tú mides con un multímetro en los puntos W, X, Y y Z, tus medidas de voltaje serán. Fíjate que todos los voltajes se miden con respecto al voltaje menos positivo o tierra, ground, o 0 volts. BW igual a más 12 volts. BX igual a más 8 volts. BY igual a más 4 volts. BZ igual a 0 volts. No hay ningún voltaje negativo, todos son voltajes positivos. Entonces, ¿por qué decimos por ejemplo que el punto X es negativo con respecto a W de R1? Bueno, esto es una explicación resumida de todos los conceptos vistos y que veremos más adelante en este tutorial. Siempre que haya una diferencia de potencial, aunque sea pequeña, habrá un flujo de corriente, por ejemplo. Y, de acuerdo a la teoría del flujo de corriente convencional, la corriente va de positivo a negativo. Por lo anteriormente dicho, se le considera como positivo más al voltaje más alto o mayor cantidad en volts y negativo menos al voltaje más bajo o menor cantidad en volts, aunque los dos voltajes sean positivos. Para la resistencia R1, voltaje más positivo más 12 volts, se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo más 8 volts, se le asigna el signo menos. Para la resistencia R2, voltaje más positivo más 8 volts, se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo más 4 volts, se le asigna el signo menos. Para la resistencia R3, voltaje más positivo más 4 volts, se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo, 0 volts, se le asigna el signo menos. Los signos más y menos a los lados de los puntos W, X, Y y Z indican que
El punto W tiene un mayor potencial, más 12 volts, que el punto X, más 8 volts. El punto X tiene un mayor potencial, más 8 volts, que el punto Y, más 4 volts. El punto Y tiene un mayor potencial, más 4 volts, que el punto Z, 0 volts. Entonces, de acuerdo a la teoría del flujo de corriente convencional, la corriente va de positivo a negativo. Por lo tanto, la corriente fluirá del voltaje más positivo, más punto W, al menos positivo, menos punto X de la resistencia R1, claro, atravesando a la resistencia R1 para este caso. Para las resistencias R2 y R3, la corriente fluirá del punto más positivo más al menos positivo menos de cada una de ellas. Entonces, aplicando lo anterior a la polarización de un diodo LED semiconductor, tenemos que 1. Recuerda que en la teoría del sentido convencional de la corriente se desplaza de un alto potencial a un bajo potencial. Te dibujamos la fuente VCC en esta forma para que nos dé la idea de que VCC igual a más 12 volts es el voltaje más positivo y ground igual a 0 volts el voltaje menos positivo, semejante a la energía potencial, donde un objeto en lo más alto, por ejemplo un edificio, tiene mayor energía potencial y lo más bajo, el suelo por ejemplo, la menor energía potencial. No es necesario que el alto potencial sea el VCC de la fuente, ni el bajo potencial sea tierra o ground, GND. Por ejemplo, para un VCC igual a 12 volts, un alto potencial podría ser AP igual a 5 volts y bajo potencial BP igual a 3 volts. Recuerda, estas caídas de tensión o alto y bajo potencial nos los dan las resistencias de polarización. Y entonces, si conectas un diodo LED en directa, por ejemplo, de este alto potencial al bajo potencial, la corriente fluirá de alto potencial igual a 5 volts hacia bajo potencial igual a 3 volts, encendiendo por lo tanto al LED. Recuerda, si tienes dos voltajes, aunque sean positivos, y estos polarizan a un semiconductor, en este caso un LED, al más positivo o de mayor voltaje se le designa como más y al menos positivo o de menor voltaje se le designa como menos. Con estos signos compara la polarización del semiconductor. Voltaje del alto potencial igual a más 5 volts se le designa el signo más. Voltaje del bajo potencial igual a más 3 volts se le designa el signo menos. Entonces el diodo LED está en polarización directa porque su parte positiva o ánodo está conectada a un punto positivo del circuito y su parte negativa o cátodo está conectada a un punto negativo también del circuito. 3. Tipos de polarización de un semiconductor. Hay dos tipos de polarización, directa e inversa. 3.1. Polarización directa. La polarización directa de un semiconductor en general es 1. Conectar su lado positivo más o ánodo al polo positivo de la batería por medio de una resistencia de polarización. 2. Conectar su lado negativo menos o cátodo al polo negativo de la batería, a veces por medio de una resistencia de polarización. 3.2. Polarización inversa. Mientras que la polarización inversa es lo opuesto a los puntos 1 y 2. 4. Polarización de un semiconductor sin resistencia de polarización. Muchos estudiantes a menudo piensan que conectar directamente estos dispositivos semiconductores a una fuente de alimentación VCC sin resistencia de polarización polarizará al dispositivo en cuestión. Y así es, pero en este caso se quemaría dicho dispositivo. ¿Por qué?
Pues porque estarían conectados en cortocircuito y conducirían una corriente muy alta, mucho mayor a 10 amperes. Recuerda, si no hay resistencia de polarización, la única resistencia del circuito es la del conductor eléctrico, alambre y la propia resistencia interna del semiconductor, las cuales normalmente son menores a 1 ohm. Para que un diodo LED esté polarizado en directa, tenemos que conectar el lado positivo más del LED al polo positivo de la batería y el polo negativo menos del LED al polo negativo de la batería. Es cierto que el diodo LED está polarizado en directa, sí, pero como le falta su resistencia de polarización, el LED se quemará, puesto que solo soporta 20 mA. Lo mismo es válido para los demás semiconductores conectados de esta forma. Diodo rectificador en polarización directa. Como le falta su resistencia de polarización, el diodo rectificador se quemará, puesto que los diodos del 1N4001 al 1N4007 solo soportan 1 ampere. Transistor NPN en polarización directa. Como le faltan sus resistencias de polarización RC y RB, el transistor y el LED se quemarán. 5. Resistencia de polarización. Entonces, ¿qué hacer para que nuestros semiconductores estén correctamente polarizados y no se quemen? Pues debemos colocar una resistencia de polarización como mencionamos en el punto 3. Recuerda que las resistencias de polarización absorben el voltaje y limitan la corriente a valores adecuados que nuestro semiconductor puede soportar según los datos del datasheet. .1. Datos para polarizar un semiconductor en forma correcta. Bueno, en su hoja de especificaciones, datasheet, el fabricante nos dice cuáles son los voltajes y corrientes máximos, entre otras cosas, que cada dispositivo en particular puede soportar sin sufrir daño. Por ejemplo, recuerda que datasheet significa hoja de especificaciones y es la hoja donde se dan los parámetros del fabricante para un dispositivo electrónico. Recuerda que estas hojas del datasheet las puedes consultar en internet. Así, con estos datos, cuando vayamos a diseñar o construir un circuito, debemos manejar voltajes y corrientes menores a los del datasheet, utilizando la o las resistencias de polarización o de seguridad para limitar el voltaje y la corriente a valores seguros a través de nuestro semiconductor. 6. Polarización de un diodo. En el tutorial Regulador con Zener Conceptos Básicos, parte 1, explicamos en forma breve qué es un diodo y cómo polarizarlo en directa e inversa. Tal vez esto te ayude a comprender el tema de la polarización de transistores que veremos después de esto. Símbolo de un diodo. En la figura 1 se muestra el símbolo del diodo junto a su forma física real. Fíjate en la banda plateada en un extremo. Esta banda indica la parte llamada cátodo o parte negativa del diodo.
Un diodo es un componente electrónico llamado semiconductor que cuando está polarizado en directa permite el paso de la corriente solo en un sentido. Ver figura 2. 6.1. Polarización directa. Para que un diodo esté polarizado en directa tenemos que conectar la parte positiva más del diodo al polo positivo de la batería por medio de una resistencia de polarización, en este caso un foco. Y el lado negativo menos del diodo al lado negativo de la batería. Observa cómo el foco enciende porque la corriente fluye. 12 volts. Más 0.7 volts. Más 0.7 volts. 6.2 polarización inversa. Pero, si el diodo se conecta en polarización inversa, no hay flujo de corriente. Ver figura 3. Cuando el diodo se encuentra en polarización inversa, el lado negativo menos del diodo está conectado al polo positivo de la batería por medio de una resistencia de polarización, en este caso, un foco. Y el lado positivo más del diodo al lado negativo de la batería. Fíjate cómo el foco no enciende porque la corriente no fluye. 2. Como V foco igual a I por R foco igual a 0 volts, no hay caída de tensión en el foco. 3. Como no hay caída de tensión en el foco, V diodo igual a VCC igual a 12 volts. 12 volts. 12 volts. 12 volts. 7. Polarización en directa de un diodo LED. Para que un diodo LED esté polarizado en directa, tenemos que conectar el positivo más o ánodo del LED al polo positivo de la batería por medio de una resistencia de polarización. Y el negativo menos o cátodo del LED al polo negativo de la batería. 1. Fíjate cómo el LED enciende porque la corriente fluye. 12 volts. 2 volts. 2 volts. Fíjate cómo la resistencia de polarización absorbe el voltaje 10 volts que el LED no necesita y limita la corriente a 14.7 mA, que son valores seguros para el LED según el datasheet. .1 Polarización en inversa de un diodo LED. Para que un diodo LED esté polarizado en inversa, tenemos que conectar el negativo menos o cátodo del LED al polo positivo de la batería y el polo positivo más o ánodo del LED al polo negativo de la batería. 1. Fíjate cómo el LED no enciende porque la corriente no fluye. 12 volts. 12 volts. 12 volts. 8. Voltajes positivos y negativos. Voltaje más positivo y menos positivo. 2. Respecto al voltaje, debemos mencionar que cuando se habla de voltaje negativo, principalmente esperamos ver una cantidad tal como menos 1 volt, menos 2 volts, etc. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, el máximo valor negativo que encontramos es 0 volts, comúnmente llamado tierra o ground, GND, cuando hablamos de la polarización. Recuerda que esto es cuando tienes una fuente de alimentación de 0 a 12 volts, por ejemplo, porque hay fuentes simétricas donde sí hay voltajes negativos, por ejemplo, más 12 volts, 0 volts, menos 12 volts. 0 volts, tierra o ground. Voltajes positivos. Hacia la derecha de 0 volts. Voltajes negativos.
hacia la izquierda de 0 volts. Entonces, no es necesario encontrar un voltaje positivo más y uno negativo menos para polarizar un semiconductor. Solo basta saber que si tienes una fuente de alimentación de 0 a más 12 volts y alimentas un circuito que incluye un semiconductor, teniendo por ejemplo en sus terminales un voltaje de B1 igual a más 5 volts y en la otra B2 igual a más 3 volts, considera más positivo al de mayor voltaje y asígnale el signo más, y al menos positivo o de menor voltaje asígnale el signo menos. Con estos signos compara la polarización del semiconductor. Recuerda, esto es válido para cualquier semiconductor, incluyendo los dos diodos de un transistor. Aplicando lo anterior a la polarización de un diodo LED, tenemos que voltaje del alto potencial igual a más 5 volts, se le designa el signo más. Voltaje del bajo potencial igual a más 3 volts, se le designa el signo menos. Entonces, el diodo LED está en polarización directa porque su parte positiva o ánodo está conectada a un punto positivo del circuito y su parte negativa o cátodo está conectada a un punto negativo también del circuito. Aplicando lo anterior a la polarización de los dos diodos de un transistor, tenemos que para el diodo base colector, voltaje más positivo igual a voltaje de base igual a más 0.7 volts, se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo igual a voltaje de colector igual a más 0.09 volts, se le asigna el signo menos. Entonces, el diodo base colector está en polarización directa porque su parte positiva o ánodo está conectada a un punto positivo del circuito y su parte negativa o cátodo está conectada a un punto negativo también del circuito. Para el diodo base emisor, voltaje más positivo igual a voltaje de base igual a más 0.7 volts, se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo igual a voltaje de emisor igual a 0 volts, se le asigna el signo menos. Entonces, el diodo base emisor está en polarización directa porque su parte positiva o ánodo está conectada a un punto positivo del circuito y su parte negativa o cátodo está conectada a un punto negativo también del circuito. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.